Vamos a comenzar con esta materia que es Comunicación de Datos 1. ¿Sí? Es una materia del segundo cuatrimestre, del segundo año de Ingeniería de Sistemas. En esta materia vamos a profundizar un poquito lo que empezamos a ver en Intro. ¿Sí? Ustedes en Intro tuvieron una clase de comunicación de datos donde hicimos una pequeña introducción a lo que es la materia. ¿Sí? Aquí vamos a profundizar mucho más. Pero vamos a utilizar como referencia el modelo OSI que ustedes ya conocen, ¿sí? Que igual hoy vamos a repasar, pero que ustedes ya conocen. En comunicación de datos vamos a profundizar, en comunicación de datos 1 vamos a profundizar los niveles 1, 2 y 3 del modelo OSI. Los niveles del 4 para arriba, ¿sí? Incluyendo IPv6, que nosotros no estudiamos, se estudian en comunicación de datos 2. Así que eso es lo que vamos a ver con un poquito más de profundidad en esta materia, ¿sí? Bueno, clásicamente se dice que comunicación de datos es una materia aburrida, ¿sí? Yo lo sé eso. Bien. A mí personalmente me encanta la comunicación de datos. Hay chicos que yo sé que les gusta mucho, hay otros a los que no les gusta nada, pero nada, ¿sí? La ven como un peso. Sin embargo, les digo a todos, a los que les gusta y a los que no les gusta, que por un lado es muy importante entender cómo funcionan las cosas. No hace falta aprenderse de memoria miles de cosas, no hace falta entender cada detalle, pero sí es muy importante para cualquiera en la disciplina tener una idea general, ¿sí? De cómo está construida una red de datos. Cuando ustedes vayan a programar un sistema, ¿sí? Tienen que tener idea clara de con qué herramientas están trabajando abajo. Por lo tanto, es muy importante tener un conocimiento. Para tratar de que sea lo menos aburrida posible, hasta donde se puede, ya les cuento qué es lo que pueden esperar. ¿Sí? Comunicación de datos es una de esas disciplinas donde, como en la comunicación en general, es muy importante que haya un acuerdo. ¿Sí? O sea que para comunicarse hay que estar de acuerdo. Por lo tanto, en la comunicación de datos son fundamentales los estándares. Así que comunicación de datos es estándares. ¿Sí? Recuerden eso. Nosotros, lo que yo quiero con ustedes aquí, más que se aprendan un montón de información de memoria, que después se van a olvidar, es que aprendan a leer estándares, ¿sí? Que aprendan a buscar información, que aprendan a buscar en el origen, en la fuente, ¿sí? Como les decía hoy, comunicación de datos requiere de acuerdos y los acuerdos se materializan en los estándares. Entonces, tienen que aprender a leer estándares. Si quieren dominar la comunicación de datos, es fundamental que lean estándares. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar también un poquito de estándares en esta materia. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos en Intro, ¿sí? Vamos a repasar el modelo OSI rapidito porque ya lo vimos, ¿sí? Pero lo vamos a repasar. Vamos a repasar los objetivos de la comunicación de datos que también las vimos en Intro, ¿sí? Y después nos vamos a ir metiendo un poquito más en temas más específicos. Vamos a empezar a hablar de cosas del nivel 1 para empezar, cómo se clasifican las infraestructuras. ¿Sí? Mi primer objetivo para ustedes es que puedan analizar una infraestructura de comunicación y decirme en términos de distintos ejes de clasificación qué es cada una. ¿Sí? Insisto, puede parecer un tema aburrido, pero es un tema muy interesante si lo estudian con la actitud y el abordaje correcto. No con la idea de aprenderse 1000 cosas de memoria, sino más bien con una actitud de curiosidad, ¿no? De realmente entender cómo funcionan las cosas. Si lo hacen así, les va a gustar. No pretendo en esta materia que se aprendan siglas de memoria, ya lo saben eso, ¿sí? Las siglas se le pegan a uno, a mí se me pegan las siglas de tanto decirlas. En un momento dado se vuelven cómodas las siglas porque son una forma rápida de referirse a algo. Pero eso no significa que ustedes tengan que aprenderse las siglas de memoria ni nada de eso. No es el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es que ustedes sepan buscar documentación, que sepan encontrar cómo funcionan las cosas, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ir viendo cómo funcionan las tecnologías más usadas, las más conocidas, las más importantes. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un repaso del funcionamiento interno. ¿Sí? Cosas que casi ustedes pueden considerar cultura general. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de distintas formas de los distintos mecanismos que existen para poder transmitir una señal física. Vamos a empezar con eso hoy ya.
Después vamos a hablar un poquito del nivel 2. Fundamentalmente nos vamos a enfocar en Ethernet. Vamos a ver la parte 1 y la parte 2 de Ethernet. ¿Sí? Nos vamos a enfocar también en IP. ¿Sí? El protocolo IP lo vamos a estudiar en profundidad, el IP versión 4. Y si bien vamos a hacer algunas alusiones a IP versión 6, lo grueso se lo dejamos a comunicación de datos 2. ¿Sí? Nosotros acabamos de ver IPv4 fundamentalmente. ¿Sí? Y vamos a terminar trabajando con algunas cosas. Vamos a ver los fundamentos con los que se implementan los protocolos de nivel 4, como el TCP, pero solo los fundamentos, porque eso también lo van a estudiar en profundidad en comunicación de datos 2. Pero las técnicas sí las vamos a enseñar, o sea, las técnicas fundamentales de esos protocolos sí las vamos a enseñar acá, así que tienen que prestar atención. La materia tiene teoría, tiene práctica, ¿sí? La modalidad de trabajo es muy parecida a la de introducción, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes hagan los prácticos por ustedes mismos. Los prácticos son guiados. Conmigo va a trabajar Claudia, ¿sí? Como en intro, ¿sí? Así que Claudia los va a acompañar en toda la parte práctica. Los prácticos se van a ir publicando en Moodle y, como siempre, la idea es que los encaren solos. Una vez que tienen la teoría, ustedes pueden ir a leer y a buscar, ¿sí? Los prácticos se hacen fundamentalmente en lápiz y en papel. Hay algunos ejercicios que se hacen en máquina. Vamos a usar un simulador que se llama CoreSim, ¿sí? Que anda por ahí dando vueltas. Bueno, ahí Claudia después les va a enseñar cómo instalarlo, ¿sí? En sus máquinas. Trabaja sobre Linux, ¿sí? Y utiliza containers y es muy interesante porque nos permite probar muchas cosas en la práctica. Pero les recuerdo que en comunicación de datos no tiene como objetivo que ustedes aprendan a usar el CoreSim, ¿sí? El objetivo de comunicación de datos es que ustedes entiendan la comunicación de datos. Y la idea es que los ejercicios en máquinas sean nada más que para que ustedes puedan ver funcionando todo lo que en los prácticos armados, ¿sí? Van a tener prácticos donde se diseñan redes, van a tener prácticos donde van a ensayar cómo es el esquema de direccionamiento de IPv4, ¿sí? Van a haber muchos prácticos interesantes. El último práctico incluso, ¿sí? Le van a poder armar un cortafuegos relativamente sencillo, pero que no tiene nada que envidiarle a los grandes, ¿sí? Y después lo van a poder probar en ese simulador. Pero la idea es que lo diseñen primero, sin máquina, en lápiz y en papel se diseña. Una vez que está diseñado, entonces recién después se puede poner en una máquina para probar. Entonces, esa es la actitud con la que tienen que encarar el práctico y es la actitud con la que tienen que encarar el simulador. En el práctico les dice, no usen la interfaz o usen tales comandos o hagan caso a lo que dice el práctico, ¿sí? Una vez que ustedes dominan lo que tienen que dominar, después usan todo lo que quieran. O sea, las herramientas no es que no las puedan usar, no las deberían usar al principio y una vez que están listos, después las pueden usar todo lo que quieran. En la medida en que les quede cómodo, las usan, ¿sí? Pero primero hay que aprender, después la herramienta. ¿Sí? Esto es importante también. A lo que me preguntaron hoy, que también estaban interesados sobre la promoción, sí, la materia es promocionable, la materia tiene un solo examen en el cual tienen que sacar un solo parcial, en el cual tienen que sacar más de 7, ¿sí? Y ya promocionan. Es sencillo el esquema, el régimen de promoción de esta materia. El parcial es teórico-práctico, ¿sí? Entenderán ustedes que con este sentido que tiene la materia es muy importante que les evalúe tanto la parte teórica como la parte práctica, ¿sí? Como este año seguramente lo vamos a hacer virtual al parcial, va la misma recomendación que hicimos en el primer cuatrimestre. Expliquen todo con sus propias palabras, ¿sí? Copiar y pegar no sirve, está bien, siempre tienen que ustedes leerlo y después interpretarlo y después escribirlo ustedes mismos, ¿sí? Eso es lo mismo que tienen que hacer en el examen. Resolver los ejercicios, interpretar las cosas y explicarlas con sus propias palabras. Así que mientras tengan esa actitud, no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Con esta materia. Bien, hagan los prácticos en sus casas. Háganse, digamos, una lista con todas las preguntas que tengan para que cuando llegue el momento o de la clase teórica o de la clase práctica con Claudia puedan consultar esas preguntas, puedan resolver esas dudas. Pero recuerden que para que funcione,
Para que aprendan ustedes, primero tienen que intentar resolver el práctico ustedes, primero tienen que hacerse las preguntas ustedes, y después, una vez que tienen hechas todas las preguntas, recién encaran al profe para preguntarle. El profe lo que les va a dar es un poco de información, que es lo que les falta a ustedes para completar el concepto, y ahí recién aprenden, ¿sí? Recuerden que esa es la forma correcta de aprender, ¿sí? Así que traten de seguir ese método, ¿no? Durante la materia. En Tandil yo sé que les exigen más, les hacen hacer un trabajo, bueno, en Tandil les piden más cosas, ¿sí? Yo no les pido eso, pero sí les pido que estén presentes en los prácticos, ¿no? O sea, es muy importante que hagan consultas, que hagan los prácticos, que los entiendan. Yo en el examen voy a ver reflejado si ustedes practicaron o no practicaron, ¿no? La idea de no darles trabajo es para no sobrecargarlos en tiempo, ¿sí? Porque realmente si la materia tiene una cantidad de tiempo determinada por plan de estudio y yo les empiezo a tirar trabajos, los termino pasando de horas y eso no está bien tampoco. ¿Ya? Los perjudico como estudiantes también con respecto a las demás materias y no quiero, ¿sí? Por eso yo no les pido ni trabajos, pero sí que hagan los prácticos, porque para eso el plan tiene tiempo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer los prácticos. Hechos los prácticos, entendidos los prácticos, entonces ya no tienen ningún otro problema y la materia se puede llevar, ¿sí? Bueno, dudas o preguntas, chicos, quiero escucharlos a ustedes. Díganme si se entendió bien todo lo que hablamos, si quedó alguna cosa que no dije. Yo entendí, profe. Bueno, perfecto. Hugo, Sí. ¿solo en el parcial se promociona? En el recuperatorio también, ¿sí? Tienen dos oportunidades. Tienen oportunidad en el parcial, tienen oportunidad en el recuperatorio. En el prefinal ya no, ¿sí? Eso es igual que en INTA. Acá lo que no hay es diagnóstico. Esta materia tiene menos complejidad práctica que intro y no se necesita, ¿sí? Por eso no hay diagnóstico acá. Profe, en comunicación de datos, ¿que hay más teoría que práctica con respecto al cuatrimestre anterior? Sí, acá hay mucho más, no es teoría pasiva donde ustedes se sientan a escuchar, es una teoría más activa. Ustedes van a tener que estudiar más en esta materia, van a tener que leer más, ¿sí? O sea que sería como una teoría pero activa del lado de ustedes, ¿sí? O sea, porque los ejercicios que tienen que hacer ahora, ¿sí? Son más de aprender. Ya les digo, la competencia más importante que espero que ustedes adquieran en esta materia es a leer un estándar, a poder agarrar un RFC, por ejemplo, y entenderlo. Si ya vamos a ver lo que son más adelante. Bueno, ustedes tienen que poder agarrar un RFC, por ejemplo, y leerlo y entenderlo, ¿sí? Están en inglés, están escritas en terminología técnica, ¿sí? Tiene su complejidad leerlas, pero ustedes tienen que aprender a leerlas. Es muy importante como ingenieros, ¿sí? Porque no se aprende comunicación de datos mirando foros de Stack Overflow, por ejemplo. La comunicación de datos se aprende leyendo los estándares. Yo no quiero que ustedes aprendan cómo funciona la máquina probándola. Yo quiero que ustedes entiendan el estándar y después se fijen si la máquina hace lo que tiene que hacer o no. ¿Entienden, no es cierto, la diferencia? Entonces, sí, profe, gracias. Sí, ¿no? Se entiende. Entonces, el ejercicio práctico es ese. El ejercicio teórico-práctico, vamos a decir, que tienen ustedes ahora es estudiar realmente. O sea, realmente poder leer, aprender a leer un estándar, ¿sí? Aprender a seguir un estándar, ¿no? Aprender a entenderlo, aprender a probar si algo sigue o no sigue ese estándar, ¿sí? Bueno, eso es mucho más importante que se acuerdan de memoria algo, ¿no? Entonces, si ustedes la encaran como la tienen que encarar, la materia no es aburrida, ¿sí? O sea, si ustedes desarrollan esa disciplina, no solamente van a entender más, van a adquirir poder sobre la disciplina. O sea, realmente van a entender que si no se entiende, saber un montón de cosas no es entender, ¿sí? Poder entender y manejarse tiene que ver con saber dominar eso. Entonces, como es la competencia más importante, que ustedes lean estándares, ¿sí? Ese es el trabajo más fuerte que van a hacer. Y ahí van a ver que en los primeros prácticos son así, les van a tirar cosas y le van a decir, bueno, busquen y clasifiquen qué es esto, ¿sí? ¿Qué tecnología usa? Bueno, ahí después lo van a ver en el práctico y se van a dar cuenta.
Entonces el ejercicio es que ustedes lleguen a manejar las tecnologías que le damos nosotros y cualquier tecnología nueva que aparezca, porque ahí está el punto, ¿sí? ¿Por qué tengo que yo enseñarles la tecnología que salió ayer? No hace falta. La tecnología que salió ayer ustedes mismos la pueden estudiar. La tecnología que va a salir, pónganle que hago un esfuerzo y la que salió ayer se las enseño, pero la que salió mañana, la que va a salir mañana no se las puedo enseñar. Entonces, está mejor que ustedes sepan cómo analizarlas, ¿sí? Y ese es el objetivo. ¿Sí? Queda claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso entonces, ¿sí? Si ya no hay más dudas ni consultas. Bueno, un detalle logístico más. Esta semana no va a haber encuentro práctico, ¿sí? El encuentro práctico empieza la semana que viene, ¿está bien? Así que vamos a tener teoría hoy, vamos a tener teoría el miércoles que viene y después empieza la práctica, ¿está bien? Bueno, después van a coordinar eso con Claudia, ¿sí? Después lo coordinan con ella. Estén atentos siempre al Moodle, a los mensajes de Moodle, a lo que se va publicando en la plataforma, como siempre. Y recuerden que en este ambiente virtual es muy importante el protagonismo de ustedes. O sea, ustedes mismos tienen que ir llevando esto porque si no es imposible. Ya era difícil cuando estábamos todos juntos en el aula, imagínense ahora. Así que necesitan hacer ustedes el esfuerzo. Pero bueno, eso ya lo saben porque ya lo vivieron en el primer cuatrimestre. Va a seguir siendo igual. Bueno, vamos a repasar, así que les voy a preguntar a ustedes, ¿quién se acuerda, y se tendrían que acordar porque lo vieron hace un mes, cuáles eran los 3 objetivos de la comunicación de datos? A ver. Objetivos generales, a ver, ¿quién se acuerda? Los escucho, ¿eh? La optimización de los recursos era uno, puede ser. Bien, ¿cómo era esa optimización? A ver, contame, ¿sí está bien orientado? ¿Cómo se optimizaban los recursos? ¿A través de qué concepto? De la idea de conectar 2 máquinas con un cable, surgía todo de ahí. Sí, ¿y qué era lo que lográbamos al conectar 2 máquinas con un cable? Eran 3 cosas. Las 2 más antiguas y después una que surgió después. Sincronización de datos. Bien, ahí salió la memoria, muy bien. Ese es el segundo. Comunicación humana, ese fue el que surgió después. Exactamente, muy bien. Ahí nos estamos acordando. Vamos calentando el motor. El primero me falta. ¿Cuál era el primero? No me sale. Pero estaba bien el concepto. Es una forma de optimización de los recursos. Estaba muy bien lo que dijiste. Pero le habíamos puesto un nombre. ¿Sí? ¿Administración de los recursos? No, eso era de sistemas operativos. A ver, no, ¿qué? A ver, cuéntenme. ¿Cómo era aquel concepto de que si juntamos 2 cosas, ¿sí? Y aprovechamos los recursos de las 2 cosas, entonces se obtiene un mejor resultado con menor esfuerzo? ¿Cómo se llamaba eso? Era... Vamos que me lo escribieron y todo en el examen. Alguno me lo escribió, ¿eh? Sí. Se llamaba sinergia. ¿Sí? Sinergia en los recursos. Sincronización, centralización de información. Y comunicación humana era el tercero. ¿Sí? Bueno, ahora si se acuerdan, pues esto lo vimos. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque como siempre, cuando nosotros vamos a estudiar algo, lo primero que tenemos que ver es qué propósito tiene, qué sentido tiene, para qué sirve. Son las preguntas fundamentales. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Dónde fue creado? ¿Para qué apareció? ¿Sí?
Si ustedes estudian esas cosas van a entender en profundidad la razón de las cosas también. Entonces, alguien una vez tuvo la fantástica idea de unir dos máquinas con un cable para intercambiar información. La pregunta es ¿por qué? ¿En qué estaba pensando esa persona cuando unió dos máquinas con un cable y dijo voy a transferir información de una máquina a la otra? Entonces, de ahí salen, digamos, ahí pueden verse los dos primeros objetivos claramente. El primero es hacer una sinergia. Esto que decíamos hoy, que sí es una forma de optimización de los recursos. Está bien dicho, ¿sí? ¿Cómo se optimizan los recursos? La sinergia lo que hace es, al poner varias cosas juntas, ¿sí? Se logran aprovechar mejor. Entonces, se obtiene un mejor resultado con un menor esfuerzo individual. ¿Sí? El resultado de un conjunto de fuerzas sumadas es mayor, ¿sí? Que el resultado de cada fuerza por separado. ¿Está bien? Es el concepto de sinergia. Es el mismo concepto que hace que trabajemos en equipo, ¿sí? O que vivamos en sociedad y que cada uno se especialice en una cosa, ¿sí? Si cada uno tuviera que plantarse su propia comida, ¿sí? Si cada uno tuviera que cuidarse sus propias heridas, si cada uno tuviera que construirse su propio coche, ¿sí? Y arreglar su propia computadora, ¿sí? Sería extremadamente costosa la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos especializamos. Hay uno que se dedica a la comida, hay otro que se dedica a la medicina y otro que se dedica a las computadoras. Y así nos podemos nombrar a todos. ¿Está bien? Entonces, ese fenómeno de sinergia también pasa con las computadoras. Yo tengo un disco, por ejemplo, ¿está bien? Un disco donde puedo guardar la información y esa información va a ser utilizada por muchos. Entonces, es posible que sea más eficiente y más eficaz, ¿sí? Dejar un solo disco grande en una sola máquina y que las otras accedan a través de la red, que poner un disco en cada máquina, que nos va a salir más caro y va a ser más difícil de amortizar. Lo mismo pasa con las impresoras. En intro yo les había dado un ejemplo con una impresora, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si tengo 10 puestos y esos puestos cada tanto imprimen algo, pero ponerle una impresora a cada puesto es muy caro porque no se amortiza más? Entonces, la idea es poner una o dos impresoras en dos computadoras y especializarlas en imprimir y que las otras les manden los trabajos a esa computadora. Entonces son ejemplos de sinergia. Es distinto el concepto de sincronización o centralización de datos o de información. Esto tiene que ver con otra cuestión que está muy pegada a la otra, pero que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es que yo junte dos computadoras para aprovechar mejor los recursos. Y otra cosa es que yo junte dos computadoras para hacer un sistema distribuido, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un sistema distribuido, un sistema que por definición, ¿sí? Es un sistema que corre con más de un proceso, vamos a decir, ¿sí? Esos dos procesos pueden estar corriendo en la misma máquina o pueden estar corriendo en máquinas distintas, o sea, es independiente. ¿Ya? Entonces ahí ya hablamos de un sistema distribuido. Un sistema distribuido es antes un sistema y un sistema es un conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, la cooperación esa tiene que materializarse de alguna manera. O sea, las entidades no pueden trabajar cada una por su lado porque no sería un sistema, ¿sí? O sea, la cooperación tiene que tener una materialización. Y la mejor forma de materializar esa cooperación es justamente conectando las máquinas para que se comuniquen entre ellas. Si se comunican, pueden sincronizar la información o pueden centralizar la información y entonces pueden entenderse y cooperar realmente. El ejemplo que dábamos es de cosas que no podrían funcionar básicamente sin una red. Por ejemplo, uno puede imaginarse que ese ejemplo de antes de la computadora se puede llegar a arreglar, de la impresora se puede llegar a arreglar por fuerza bruta. Uno dice, bueno, vamos a poner una impresora en cada máquina y listo, y no necesitamos red. ¿Está bien? Pero una red de cajeros automáticos, por ejemplo, no podría funcionar si no hubiera comunicación, ¿sí? Porque no hay forma, si yo voy a un cajero y extraigo dinero, ¿sí? No hay forma de que los otros cajeros se enteren que yo extraje dinero, con lo cual si yo me voy hasta otro cajero a extraer dinero, podría sacar el mismo dinero 2 veces del banco, ¿sí? Y eso no hay forma de arreglarlo. La única forma que hay de arreglar eso es que cada uno pueda extraer solamente en un cajero, lo cual sería muy tonto,
¿Para qué quiero una red de cajeros automáticos si el único cajero que me puede dar dinero es el de mi banco, ¿sí? Y en mi ciudad? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto la idea? ¿Se entiende que es distinto, ¿no? El objetivo, una cosa de la otra. Sí. Sí, me siguen, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo la sinergia que la sincronización. Por eso están en dos ejes distintos, en dos categorías distintas, ¿sí? Y finalmente, la otra ventaja importante vino con los años, que es la de la comunicación humana, ¿sí? Cuando los enlaces digitales de larga distancia se volvieron más económicos. ¿Por qué se volvieron más económicos? Porque justamente por también un fenómeno económico, ¿sí? Al necesitarse más y para más cosas, se fabrica en más cantidad y por lo tanto se hace más barato. Entonces se vuelve más económico el enlace digital de larga distancia. Y entonces se hace viable poder armar una red de computadoras que sirvan para comunicar a la gente. ¿Está bien? O sea, que la empezamos a usar como estamos usando ahora en este momento, ¿sí? Para comunicarnos a larga distancia. ¿Está bien? Ese fue el tercer objetivo que apareció y apareció después. Apareció bastante después, ¿sí? El fenómeno también es un fenómeno económico. Cuando en los años 70, por ahí 80, comenzó, digamos, a masificarse la digitalización, ¿sí? Nosotros digitalización estudiamos en intro. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a transformar una imagen en bits, ¿sí? A transformar un audio en bits, a transformar números, letras en bits? Bueno, ese procedimiento se llama digitalización, ¿sí? ¿Cómo podemos representar con información digital distintos fenómenos físicos y naturales? También, ¿qué ventaja tenía? ¿Para qué nos servía hacer eso? Nosotros en intro dijimos para que las máquinas lo puedan asimilar. Hoy les digo que además de que lo pueden asimilar, también lo pueden transmitir por una red digital, ¿sí? Entonces, si lo pueden transmitir por una red digital, significa que todas las cosas, todos los fenómenos que querramos transmitir, los podemos transmitir por la misma red. Y otra vez aparece la sinergia, ¿ah? O sea, cuando había que llegar a un pueblo remoto donde había 100 personas, era muy caro tirar el cable de teléfono, el cable de telégrafo, llevar la televisión, llevar la radio, ¿sí? Porque para cada cosa había que llevar una red distinta, ¿sí? Entonces eran un montón de redes y no era rentable, ¿sí? No era amortizable, no le convenía a nadie, ¿sí? Hacer eso para un lugar pequeño. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblito se quedaba sin teléfono, se quedaba sin televisión, se quedaba sin radio. ¿Tá? Hoy tiramos una fibra óptica, hacemos un enlace satelital, tiramos un enlace de microondas, lo que sea al pueblito. Y después por ese único enlace viaja todo, ¿sí? Viaja la radio, viaja la televisión, viaja toda la internet en general, ¿sí? Todo puede ir por ese único enlace. Entonces ese enlace se vuelve amortizable, porque ahora no se usa para una cosa, sino que se usa para muchas. Y hoy el pueblito tiene internet y a través de internet tiene todo lo demás. Sí se entiende, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, muy bien. Perfecto. Vamos a repasar un poquito, ¿sí? Vamos a hacer una distinción. A ver. Bueno, vamos a repasar el modelo OSI primero, los 7 niveles, ¿sí? Vamos a repasar eso en primer lugar. ¿Se acuerdan cómo era el tema de resolver el problema de la comunicación de datos? ¿Sí? El problema de la comunicación de datos es un problema que tiene mucha amplitud abstraccional, ¿sí? Es un problema que resuelve cosas muy concretas y cosas muy abstractas, todo en el mismo problema, ¿sí? Entonces la arquitectura de software que se utiliza para resolver eso es la arquitectura de capas, ¿sí? La habíamos hablado en intro ya. La arquitectura de capas divide la funcionalidad del software en diferentes niveles, en diferentes capas llamadas, niveles o capas, perdón, que son como módulos en los cuales se encierran parte de las tareas, ¿está bien? Y se ordenan por nivel de abstracción. En las capas de más abajo se ponen las tareas más concretas y en las capas de arriba se ponen las tareas más abstractas,
¿sí? Y la comunicación es entre dos capas vecinas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Porque lo habíamos hablado ya. En intro vimos que el nivel 1 se comunica con el nivel 2, ¿sí? ¿De qué forma? ¿De qué forma se relacionan? El nivel 2 utiliza los servicios que provee el nivel 1, ¿sí? Y a su vez le presta servicios al nivel 3. ¿tá? Entonces la comunicación era, digamos, la relación era a la capa de arriba le pide servicios a la capa de abajo le presta servicios a la capa de arriba. También habíamos hablado que en comunicación intervienen por lo menos dos entidades, una que transmite y una que recibe. ¿Está bien? Y también existe un canal por el cual se transmite. El canal es propiedad del nivel 1, ¿sí? O sea, el canal físico, digamos, es manejado por el nivel 1. Los demás niveles tienen canales virtuales, ¿sí? Canales que se implementan a través de las capas inferiores. ¿Se acuerdan de todo esto? Para poder ir un poquito más rápido, o no se acuerdan y quieren que lo repasemos más. Yo me acuerdo, profe. Bien, ¿y los demás? Sí, yo me acuerdo. Bien, muy bien. Cuéntenme los demás, ¿cómo están? ¿Sí? Si van acordándose o no. Lucas, Brian, Nicolás. Sí, me acuerdo. Bien. Sí, yo también. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Se acuerdan entonces? Lo tienen en la cabeza. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Díganme ustedes. A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba a la interfaz entre dos capas? Por ejemplo, entre la capa de nivel 2 y la capa de nivel 3. ¿Qué nombre genérico tenía eso? ¿Quién se acuerda? API, no. Muy bien, exactamente. API o Application Interface o interfase de aplicación. Muy bien, exactamente. La comunicación entre dos capas, ¿sí? Que es una comunicación vertical, digamos, se llama API. El API se acuerda entre las dos capas. O sea, la capa 2 y la capa 3 tienen que acordar el API. ¿Está bien? Por eso es muy común en los estándares que implementan, por ejemplo, un protocolo de nivel 2, ¿sí? Que se explique cómo interactúa con el nivel 3 y se explique cómo interactúa con el nivel 1. ¿Está bien? O sea, se espera que el estándar involucre un poquito eso. Muchas veces hay cosas que están en el medio y entonces tienen que ser explicadas. ¿Sí? Por eso ustedes, por ejemplo, en el estándar de Ethernet van a ver cómo interactúa Ethernet con IP. ¿Sí? Ethernet es una implementación, IP también es una implementación. Ethernet es una implementación de nivel 2, IP es una implementación de nivel 3, y ustedes van a encontrar en el estándar que en algún lado dice cómo se trata o cómo se pasa, ¿sí? IP sobre Ethernet. ¿Está bien? Eso normalmente está cubierto en el estándar de arriba, o sea, es más probable que lo encuentren en la descripción de IP que en la descripción de Ethernet. ¿Está bien? Pero puede ser que Ethernet también mencione algo. ¿No? Bien, ¿me siguen? O sea que las interfaces de aplicación normalmente están definidas ahí. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo se llamaba a la comunicación horizontal? ¿Sí? Entre dos capas del mismo nivel en distintas máquinas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Era algo de procesamiento o algo así? No exactamente. Me acuerdo que tiene que pasar por el nivel 1 para comunicarse, pero no me acuerdo el nombre. Sí, exactamente. O sea, todos los niveles son virtuales menos el 1 que es real. ¿Sí? En el 1 existe el canal físico, que es lo primero que vamos a estudiar en esta materia. ¿Sí? Es donde está el canal físico que comunica las dos máquinas. ¿Sí? Entonces ahí es donde pasa realmente la información físicamente. Todos los demás canales, digamos el canal que comunica los dos niveles 2, el canal que comunica los dos niveles 3, y recuerden que cada nivel se comunica exclusivamente con su homónimo del otro lado, ¿sí? Tienen una comunicación virtual que en la práctica se realiza, ¿sí? Consultando al nivel de abajo, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llamaba a esta especificación que dice cómo tienen que comunicarse dos capas de la misma altura entre dos máquinas distintas? ¿Se acuerdan?
Si me da... ¿Protocolo era? Muy bien, ahí está, lo encontraste. Muy bien, protocolo, exactamente. ¿Sí? No me acordaba cómo se llamaba. El API es entre dos capas, una de un nivel más bajo y otra de un nivel más alto. Y el protocolo es entre dos capas de la misma altura en dos máquinas diferentes. Entonces, lo que se implementa es protocolos entre las dos capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el estándar de Ethernet vamos a encontrar que está descrito cómo se implementa el protocolo de Ethernet. ¿Sí? Hay un Ethernet en el nivel 1 y hay otro Ethernet, otro protocolo en el nivel 2. ¿Sí? El protocolo del nivel 1 atiende las cuestiones físicas y el protocolo del nivel 2 atiende las cuestiones de enlace. ¿Está bien? Después del protocolo, el IP también, el cuerpo central del estándar, o el centro del cuerpo del estándar, habla sobre cómo es el protocolo IP en sí. O sea, cómo van a entenderse los dos lados. El nivel IP de un lado con el nivel IP del otro lado. ¿Está? ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Esto es todo repaso, ¿eh? Todo repaso porque ya lo vimos. Simplemente estamos volviéndolo a traer al frente porque, bueno, porque lo necesitamos tener fresco, ¿sí? ¿Está bien? ¿Bien hasta acá, entonces? ¿Se acordaron? Bien, ¿qué es el modelo OSI entonces? El modelo OSI es un modelo de referencia, ¿se acuerdan? Modelo de referencia. No implementa nada, simplemente sugiere en cuántas capas dividir el problema, qué poner adentro de cada capa. ¿Sí? 7 capas tenía. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban las capas? A ver quién se acuerda. Físico, ¿qué más? Uy, qué fríos que los agarré después de las vacaciones, ¿eh? ¿Qué venía después del físico? ¿Enlace? Enlace. Muy bien. Después. ¿Nivel de transporte era? No. Falta uno en el medio. El 1 es físico. 2 es enlace. Muy bien, Pablo. Red, exacto. El nivel 3 es el de red. El 4. Ese sí era transporte, ¿no? Transporte, muy bien. 5. ¿Nivel de sesión? Sesión. Muy bien. 6. ¿Presentación? Presentación. Muy La bien. última aplicación. Y aplicación. Perfecto. Miren qué justito dentro de la hoja. Ahí está. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de los 7 niveles? Nosotros en comunicación de datos 1 vamos a estudiar con un poquito de profundidad los niveles 1, 2 y 3. Eso para que ustedes se hagan una idea de dónde nos estamos ubicando, ¿sí? Del nivel 4 vamos a ver algunas herramientas, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas herramientas que se utilizan para implementarlo, ¿está bien? Pero no vamos a irnos, por ejemplo, el protocolo TCP concretamente lo van a estudiar en detalle en comunicación de datos 2, ¿sí? Muy bien, esto es repaso, ¿eh? Todo repaso.
Así que ahora vamos a ir viendo cosas nuevas, ¿sí? Nosotros como técnica de análisis y de estudio vamos a utilizar las clasificaciones. Las clasificaciones son un mecanismo que nos permiten dividir las cosas en pedacitos para poderlas atender, para poder meterlas en nuestra cabeza un pedacito a la vez. Esta técnica nos sirve para entender las cosas. Cosas que son complejas, nosotros las partimos en pedacitos para poder entender cada cosa por separado. Después tenemos que unir todo. Ese proceso se llama análisis y síntesis, ¿sí? Y lo hacemos con nuestra mente. Por eso las clasificaciones que yo les voy a dar son una herramienta, no son absolutas, no son verdades absolutas escritas en piedra, ¿sí? Ni son escrituras sagradas ni nada de eso. Simplemente es una herramienta, ¿tá?, que utilizan para analizar. Por eso es que si ustedes abordan la bibliografía van a encontrar distintas clasificaciones que a lo mejor abordan en distintos ejes o que a lo mejor no usan los mismos nombres, pero el objetivo es el mismo. Eso también tienen que aprender a reconocerlo, así pueden aprovechar toda la bibliografía. O sea, muchas veces los autores cambian los nombres, cambian la forma, ¿sí? O cambian, digamos, exactamente qué abarca cada uno de los puntos de la clasificación. Pero en el fondo tienen que acordarse que la clasificación no es más que un mecanismo para estudiar, ¿ah? Entonces, si ustedes tienen eso presente, podemos estudiar distintas clasificaciones, ¿ah? La primera distinción que yo quiero hacer es una distinción entre dos conceptos que ustedes ya en algún momento escucharon, que son entre el concepto de red y red de redes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos el objetivo del nivel 2 y el objetivo del nivel 3 habíamos visto que eran prácticamente los mismos objetivos? ¿Sí? El objetivo del nivel 2 y el objetivo del nivel 3 en ambos tenía o mencionaba el tema de que había que poder identificar unívocamente a cada máquina y emular una comunicación punto a punto entre dos máquinas cualquiera. Eso está tanto en el nivel 2 como en el nivel 3, pero en el nivel 2 el alcance es la red y en el nivel 3 hablamos de la red de redes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí lo recuerdan? O sea, lo que cambia entre el nivel 2 y el nivel 3 es el alcance. En el nivel 2 el alcance es la red y en el nivel 3 el alcance es la red de redes. Entonces vamos a hacer una distinción, ¿sí? Vamos a hablar de red cuando hay conectividad física entre los componentes. Física directa. ¿Sí? Cuando hay conectividad física directa entre los componentes, hablamos de una red, ¿sí? Siguiendo una de las topologías clásicas. ¿Se acuerdan de las topologías? Bus, estrella, ¿sí? Etcétera. Anillo. Muy bien, exacto. Las clásicas, las más clásicas de todas, bus, estrella y anillo. ¿Ah? O P2P, bueno, P2P es la más sencilla de todas. Dos máquinas con un cable, ¿sí? Que sería un bus de dos máquinas, vamos a decir, ¿está bien? O, no, un anillo no, porque en el anillo tienen que tener los dos enlaces. Un P2P, un bus de dos máquinas, ¿está bien? Bueno, entonces cuando tenemos conectividad física directa entre los componentes, hablamos de red. ¿Ah? En el caso particular de la estrella, por más que las máquinas estén unidas a través de un concentrador, se considera red igual, ¿sí? ¿Está bien? Red de redes. Cuando existen, ¿sí?, varias, menos dos, ¿sí?, topologías, dos redes, como las definidas de arriba, con topologías iguales o distintas, no importa. Y existe un elemento encargado de comunicarlas.
¿Ah? ¿Bien? Entonces, hablamos de red de redes cuando ya hay alguien que tiene que encaminar la información de un lado a otro. Y esto es importante porque fue evolucionando con los años, ¿sí? Por ejemplo, originalmente una red Ethernet, ¿sí? Tenía un único concentrador, ¿está bien? Pero después apareció el concepto de que los concentradores se podían conectar en cascada, con lo cual podríamos pensar que varios concentradores distintos forman en realidad un único concentrador, ¿está bien? Y eso sigue siendo una red, ¿está bien? Y hasta el día de hoy con los switches pasa eso. Uno une varios switches y se sigue pensando que es una única red. Y sin embargo son un montón de switches conectados entre ellos y es tan compleja la lógica que ya hay que hacer encaminamiento y todo en el nivel 2. Con lo cual se funden un poco los dos conceptos, ¿está bien? Entonces vamos a mantenernos en la forma clásica de la definición, ¿sí? Una red es cuando hay conectividad física directa entre los componentes y es atendido por un protocolo de nivel 2. ¿Está bien? Y una red de redes es cuando existen al menos dos, ¿sí? Redes distintas que están comunicadas por un elemento, ¿sí? Y si quieren damos vuelta a la definición y decimos que, bueno, todo lo que está incluido en el nivel 2 lo vamos a llamar red y lo que ya no está incluido en el nivel 2 va a pasar a ser red de redes, ¿está bien? Esa es otra manera de verlo. O sea que han evolucionado mucho las cosas y los conceptos se han fundido entre ellos, ¿está bien? O sea, no hay un límite como para decir, bueno, corta acá justito, ¿sí? Pero tienen que tener bien hecha la distinción, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda respecto de esto? No, Por el profe, momento no, ninguna. profe. Bien, buenísimo, chicos. Buenísimo. Vamos a hacer ahora una distinción clásica que está en el libro de Tannenbaum. ¿Sí? Esta distinción está en el libro de Tannenbaum y de acá vamos a, digamos, a extrapolar la definición general de sistema distribuido. ¿Ah? Tannenbaum, después lo van a estudiar en sistemas operativos esto. Tannenbaum dice que un sistema operativo de red es un sistema operativo que da herramientas al usuario para conectarse con otras máquinas. A través de la red. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesitó Tannenbaum escribir esto? Si hoy cualquier sistema operativo te da herramientas para conectarte a una red. Porque en la época en que él lo escribió no era así. También había sistemas operativos que no tenían esa capacidad, que no tenían ningún elemento, ¿sí?, para conectarse en red, ¿sí? Fundamentalmente en PC estaba el DOS y el DOS no tenía soporte de red, ¿sí? Por eso existía otro sistema que se llamaba Novell, que les proveía el soporte de red a DOS, ¿sí? Por decir algo. Todo eso es historia antigua, ¿sí? Los más grandes solamente nos vamos a acordar de eso, ¿sí? Pero bueno, por eso Tannenbaum tuvo que escribir eso. Distinguió un sistema operativo sin soporte de red de un sistema operativo con soporte de red, ¿sí? Pero lo más interesante no es eso, sino la otra definición. El sistema operativo distribuido es un sistema que hace transparente al usuario de la presencia de la red. No es lo mismo. Crea la ilusión de que existe una única máquina. ¿Sí? Una única máquina. Y que todos cuando entran, no importa desde cuál máquina entren, ven lo mismo. ¿Sí? Ven el mismo sistema operativo, ven las mismas listas de tareas, ven el mismo sistema de archivos, todo igualito, igualito, igualito. ¿Está bien? Esto es una
definición de algo utópico, de algo ideal, que en la práctica es muy difícil de lograr, ¿sí? Sobre todo cuando la velocidad de las redes es bastante más baja que la velocidad de los buses internos de las máquinas, ¿sí? Entonces, es muy utópica la definición, pero a nosotros nos sirve para entender lo que es un sistema distribuido en general. Lo que quiero que entiendan ahora es la distinción. Una cosa es que yo voluntariamente diga, me voy a conectar a la máquina de al lado para traer una información, o me voy a conectar a la impresora que está en la máquina de al lado para imprimir. ¿Está bien? Y otra distinta es que yo me conecto en esta máquina y yo veo una impresora y yo mando a imprimir. Y yo ni sé si esa impresora está en esta máquina o está en otra máquina. Lo que sé es que veo una impresora y mando a imprimir. O yo tengo una red donde hay 10 computadoras y en esa red de 10 computadoras hay 3 impresoras. Si yo me conecto al sistema operativo distribuido ideal de Tannenbaum, ¿sí? Yo lo que veo es un sistema donde hay 3 impresoras. Tengo la impresora 1, la 2 y la 3. Yo puedo mandar a imprimir a cualquiera de las 3. Pero yo no me entero así en forma directa, a menos que lo pregunte, ¿sí? En dónde está, en qué computadora está conectada la impresora 1, en qué computadora está conectada la impresora 2. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto, la diferencia? En un sistema distribuido yo veo un montón de archivos y yo puedo leer, escribir archivos, crear directorios, ¿sí? Y yo no sé, a menos que pregunten, ¿qué computadora están yendo a parar? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? El concepto hace transparente al usuario sobre la ubicación, mientras que en el sistema operativo de red es explícito. Es tan simple como esto. Si yo sé dónde está porque necesito saber dónde está para poder acceder a él, entonces es sistema operativo de red. Si yo no necesito saber dónde está para acceder al recurso, entonces es sistema operativo distribuido. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Se entiende bien la diferencia entre una cosa y la otra? Muy bien. Y acá se extrapola la definición de sistema distribuido en general. Lo otro era sistema operativo distribuido, ¿sí? Ahora vamos a hablar de sistema distribuido en general. ¿Qué es un sistema distribuido? Nos estamos parando en la parte más abstracta, ¿sí?, de la comunicación de datos. ¿Está bien? Donde nos abstraemos por completo de la comunicación de datos y decimos, bueno, a ver, las máquinas están mágicamente conectadas, entonces yo puedo acceder a cualquier recurso en cualquier máquina. ¿Para qué me sirve eso? ¿Me sirve para implementar qué? Me sirve para implementar un sistema distribuido, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los sistemas distribuidos en general, ¿sí? La definición más simple es sistema que tiene al menos 2 procesos que pueden potencialmente correr en máquinas diferentes. ¿Por qué digo potencialmente? Porque no es obligatorio. O sea, yo podría tener los 2 procesos corriendo en las mismas máquinas y tendrían que andar igual. ¿Está bien? Pero tiene la potencialidad de correr en máquinas diferentes. Eso lo hace sistema distribuido, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de un sistema distribuido? ¿Para qué armamos sistemas distribuidos? A ver, ¿a quién se le ocurre cuál puede ser el objetivo? Esto sí que no lo estudiamos antes, así que les voy a pedir que se lo imaginen y que me digan qué piensan. ¿Para qué puede servir un sistema distribuido? ¿Qué opinan? Para que pueda ser utilizado por varias máquinas, no sé. En realidad, el sistema no es utilizado por las máquinas, ¿sí? El sistema es utilizado por los usuarios, ¿ah? Pero yendo por ese lado, por el que fuiste vos, ¿qué beneficio nos puede dar el sistema distribuido? Vos mencionaste un objetivo que es muy importante, que es la distribución geográfica, ¿sí? ¿Está bien? O sea, es un sistema, para implementar un sistema donde sus usuarios están geográficamente distribuidos, ¿sí?, o los recursos están geográficamente distribuidos, uno naturalmente piensa en un sistema distribuido,
¿sí? Así que podríamos hacer eso como objetivo, ¿sí? Bien, permitir la interacción entre usuarios y recursos geográficamente distribuidos. Ese es un buen objetivo que sale de lo que dijiste vos hoy. ¿Tá? Bueno, ¿qué otro objetivo hay? Ya no piensen tanto en la distribución geográfica, ya lo cubrimos con este objetivo. Piensen que ahora está todo junto, ¿sí? ¿Por qué pondría dos máquinas a trabajar juntas ahora? ¿Con qué objetivo? ¿La sinergia? Sí, muy bien. ¿La sinergia de qué? ¿Recursos? Sí. Por ejemplo, vamos a... Sí, vamos a... Es eso, pero vamos a una respuesta más concreta. Sí, es eso. Pero vamos a decirlo más concretamente. ¿Ah? Tengo un sitio web que recibe 1 millón de visitas por hora. ¿Está bien? Y una sola máquina no se lo banca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repartir las visitas entre 2 máquinas. Es sinergia. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos balanceando la carga. Es una sinergia, sí, correcto. ¿Sí? Esa sinergia se implementa como balanceando la carga, diciendo, bueno, la mitad de las visitas a una máquina, la mitad de las visitas a otra máquina. Así lo podemos cubrir. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Perfecto. Otra sinergia que se puede hacer es la de, ¿sí?, prestar alta disponibilidad. ¿Qué es alta disponibilidad? Alta disponibilidad quiere decir que el servicio está funcionando la mayor parte del tiempo y que resiste las caídas. ¿Está bien? O sea, si una de las máquinas deja de funcionar o si una parte del sistema deja de funcionar, ¿sí? Eso es más tolerancia a fallos. Una parte del sistema deja de funcionar, pero el sistema sigue prestando servicio normalmente. A eso se le llama tolerancia a fallos. ¿Está bien? Y alta disponibilidad es una de las características que se logran de la tolerancia a fallos, que es que las cosas no se caigan. ¿Sí? O sea, yo tengo acotado el tiempo que puede estar caído un servicio. Entonces se dice que es un servicio de alta disponibilidad. Por ejemplo, a veces hasta por contrato. Ustedes contratan, por ejemplo, un enlace a internet con alta disponibilidad y les dice que la disponibilidad del servicio es 99,8% del tiempo. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Y que no más de 99,8 sería no más de medio día al año caído. ¿Ah? Más o menos. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, eso es alta disponibilidad. Y es otra razón por la cual podemos armar un sistema distribuido. O sea, armamos el sistema distribuido para poder prestar, no solamente para distribuir la carga, sino también para garantizar que el sistema va a seguir funcionando a pesar de que algún componente pueda fallar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo contratar varios vínculos de internet e instalar un sistema de alta disponibilidad que a mí me permita, ¿sí?, si uno de los vínculos de internet se cae, seguir saliendo por el otro, preferentemente sin que nadie se entere que se cayó el vínculo. ¿Está bien? Y eso es claramente alta disponibilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? La escalabilidad es otro objetivo de un sistema distribuido. ¿Sí? La escalabilidad quiere decir que yo puedo crecer a costo razonable. Hoy tengo 100 usuarios, mañana tengo 500 usuarios, pasado tengo 1000 usuarios, después tengo 10.000 usuarios y después tengo 100.000. ¿Ah? Y si no me creen que eso puede pasar, pregúntenle a Zuckerberg. Pasó. ¿Está bien? O sea, una cosa que hoy son 10, mañana son 1.000.000. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿tengo una forma razonable de escalar? Bueno, entonces la respuesta a esa pregunta es, con un sistema distribuido vos podés, si lo diseñás correctamente, ir agregando los recursos de a poco en la medida en que los vas necesitando, ¿sí? Entonces se escala suavemente. ¿Está bien? Bueno, esa es otra razón por la que yo armaría un sistema distribuido. ¿Sí? No importa, fíjense que ya nos independizamos de la geografía, ¿sí? de la distribución geográfica de las cosas.
¿sí? Puedo tener todo junto en un lugar, aunque no convenga, ¿sí? Pero yo necesito ir escalando suavemente porque no tengo plata para comprar una infraestructura para 1 millón de usuarios, ni tengo 1 millón de usuarios ahora, pero los voy a tener dentro de 2 años, ¿sí? Y ahora tengo plata para comprar una infraestructura para 1000 usuarios y eso me alcanza. Entonces, un buen diseño hace que yo pueda arrancar con una infraestructura para 1000 usuarios e irla haciendo crecer suavemente para llegar hasta el 1.000.000 de usuarios. ¿Se entiende, no es cierto la idea? Eso es escalabilidad. Sí. ¿Se entiende, no? Bien, muy bien. Flexibilidad, otro objetivo importante. Capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Sí? Los sistemas distribuidos ofrecen esta flexibilidad. Por ejemplo, con lo que les dije antes, cambia la cantidad de usuarios, cambian las reglas, cambian las leyes, cambia algo y yo me tengo que poder adaptar. ¿Sí? Bueno, es un objetivo de un sistema distribuido importante también. ¿Ah? Y el que no tiene que quedar afuera porque es el más perjudicado es la seguridad. ¿Sí? O sea, si nosotros pensamos en un sistema centralizado como lo opuesto a un sistema distribuido, un sistema que corre en un solo lugar y que todo pasa por un único punto, ¿está bien? Fíjense que complica la interacción de usuarios y recursos geográficamente distribuidos porque no lo implementa, ¿sí? No permite balancear carga porque está todo junto. No permite hacer alta disponibilidad porque si se llega a romper ese núcleo donde está todo junto, se rompe todo. ¿Está bien? No permite una buena escalabilidad porque cuando ese núcleo se sature, lo tengo que tirar y poner otro más grande, ¿sí? No es muy flexible tampoco y, sin embargo, lo que sí es más fácil es de manejar su seguridad porque es un solo lugar que hay que cuidar. En un sistema distribuido hay que cuidar muchas cosas y eso se complica. ¿Está bien? O sea que la complejidad y la seguridad son las dos cosas, digamos, los dos problemas más grandes que tenemos en los sistemas distribuidos. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, tengan en cuenta el tema de los sistemas distribuidos, porque los sistemas distribuidos son el objetivo, digamos, desde el punto de vista más abstracto, si lo miramos desde más arriba, son el objetivo de la comunicación de datos, ¿sí? O sea, ¿para qué usamos la comunicación de datos? La usamos para implementar sistemas distribuidos. ¿Está bien? Por eso la sinergia aparece acá, por eso la sincronización aparece acá, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Bien, muy bien. Ustedes tienen que hablar cada tanto, porque yo no sé si le estoy hablando a la cámara nomás, y me quedé solo o ustedes siguen ahí. Por eso cada tanto está bueno que me digan. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la estandarización ahora. Yo ahora les estoy tirando los conceptos que después vamos a ir profundizando más, ¿sí? La estandarización. Esto creo que lo dije en intro, y si no, ahora lo vamos a volver a decir más profundamente, ¿sí? La estandarización es un procedimiento, ¿sí? Es un camino por el cual se materializan los acuerdos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que ya cuando vimos codificación de caracteres nos apareció el primer problema? Aquel donde la solución técnica es relativamente sencilla, pero lo complicado es ponernos todos de acuerdo para hacerlo igual. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Codificación de caracteres, cuando estudiamos en intro, que enseguida llegamos a la conclusión que el diccionario iba a andar bien. El tema era que cada uno tenía un diccionario distinto y ahí es imposible comunicarse. Bueno, obviamente en comunicación de datos es donde entra, digamos, donde juega un papel central la estandarización. ¿Ah? Los procesos de estandarización son procesos mediante los cuales se consiguen los consensos o los acuerdos para materializar algo y que ese algo pueda ser aprovechado por todos, ¿sí? O sea que también se consigue la sinergia. Fíjense ustedes que la sinergia impacta también en lo económico, ¿está bien? Por darles un ejemplo, hace unos años
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando venían los teléfonos, que no eran los teléfonos, los smart, como sonaba smartphone, que le dicen, o teléfonos inteligentes, que son pequeñas computadoras, sino la versión anterior, los que tenían los numeritos con botones? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos teléfonos? Como el Nokia 1100, por ejemplo. ¿Algunos, Sí, sí. ¿algunos se acuerdan del Nokia 1100? ¿Se acuerdan del Nokia 1100? Teléfono chiquitito, ¿sí? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, Durísimo, prácticamente indestructible. irrompible, la batería duraba una semana, tenía el juego de la viborita, lo más importante, ¿sí? Una belleza de teléfono, no era un teléfono inteligente, era un teléfono de la generación anterior. Bueno, en la época de los teléfonos así, cada teléfono traía su cargador con su fichita, ¿sí? Seguramente se habrán enfrentado a ese problema alguna vez. El teléfono Samsung se cargaba con el cargador Samsung. El teléfono Motorola se cargaba con el cargador Motorola. A veces hasta dos modelos distintos de la misma marca tenían cargadores distintos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, después aparecieron los teléfonos inteligentes. ¿Y qué pasó? Empezaron a venir todos con cargadores USB, ¿sí? USB 2 creo que es. USB. ¿Está bien? La de miniatura. ¿Está bien? Y todos los teléfonos venían con ese cargador. Y hoy, con cualquier cargador, podés cargar cualquier teléfono. Después vino el USB-C también. Bueno, hubo un cambio en el medio. Los teléfonos más nuevos traen otra versión, ¿sí? Pero una cosa es un cambio y otra cosa es que cada teléfono tenga su propio cargador. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les parece a ustedes que se produjo, y a alguno me gustaría que me lo cuente, por qué les parece a ustedes que se produjo ese cambio? ¿Por qué las compañías antes cada una hacía un cargador para su teléfono y después de golpe empezaron a hacer todas cargadores, vamos a decir cargadores estándares, ¿sí? Porque ya estamos hablando de estandarización, y todos vienen con el mismo cargador? A ver, ¿por qué les parece que pasa eso? Sincronización. Por sincronización, tal vez. No sé si sincronización. Si me decías sinergia, te creía más. ¿Sí? Sí, puede ser sinergia. Si me decías sinergia, te creía más. Porque sí, básicamente es un fenómeno sinérgico, ¿sí? Si cada fabricante tenía que diseñar su fichita, si cada fabricante tenía su tensión, si cada fabricante tenía su cargador, cada fabricante tenía que mandar a fabricar su propio lote de cargadores. Entonces, Motorola tenía que hacer, no sé, 100.000 cargadores. Samsung tenía que hacer 100.000 cargadores. Por allá, no sé, Ericsson tenía que hacer sus cargadores. ¿Está bien? ¿Sí? Y hoy, al hacer todos cargadores estándares, ¿sí? Entonces, entre todos tienen que hacer 10 millones de cargadores. Se los dan a los chinos, se los hacen por 10 centavos. ¿Está bien? Se entiende, ¿no es cierto? Antes cada cargador costaba, no sé, $2. Y ahora cada cargador cuesta 10 centavos. Y entonces ahí es donde se entiende rápido por qué se estandariza. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Profe, ¿podría volver a explicarlo porque se me cortó varias veces en internet? Sí, puedo volverlo a explicar. Explicaba el fenómeno del cargador, ¿sí? Cuando yo decía, cada empresa tiene sus cargadores, entonces Ericsson tenía que mandar a hacer 100.000 cargadores, Motorola tenía que mandar a hacer 100.000 cargadores, Samsung tenía que mandar a hacer 100.000 cargadores, ¿sí? ¿Está bien? Cada cargador costaba $1 o $2, ¿sí? Y hoy todos usan cargadores USB. Entonces, hay que hacer 10 millones de cargadores USB. El cargador USB sale 10 centavos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Es un fenómeno de sinergia económico. ¿Está bien? O sea, la economía hace que se haga más barato. ¿Está bien? Las compañías se dieron cuenta de eso. ¿Sí? Ah, ok. Entiendo. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, entonces por eso se estandariza. ¿Está bien? Los estándares
muchas veces entran en contraposición con los intereses de las compañías que buscan hacer que su producto sea mejor que el producto de la competencia. ¿Está bien? Bueno, iPhone. por ejemplo, iPhone, muy bien, ahí está el ejemplo que yo no mencioné hoy y que ahora hay que mencionar. Apple utiliza esa estrategia. Entonces Apple, por ejemplo, se cierra, no usa estándares, sino que hace todo por su propio camino. ¿Está bien? ¿Sí? Pero Apple siempre tuvo esa característica. A Apple siempre le fue mal con ese camino hasta que vinieron los teléfonos. Los teléfonos le salió bien. ¿Está bien? Pero sigue siendo un problema para la gente. ¿Sí? Ellos ofrecen un servicio muy bueno. ¿Está bien? Y los productos tienen técnicamente muy buena calidad. Pero vos como usuario, si te vas a Apple, no te vas a poder salir de Apple, porque no vas a poder hacer nada que no sea contemplado por Apple. ¿Sí? Es otra forma de pensar. Y esa forma de pensar va en contra de la estandarización. ¿Sí? También va en contra de la universalización. ¿Está bien? Pero va a veces a favor con el interés de compañías privadas. Por eso es que existe un fenómeno con la estandarización, que es muy importante entender. ¿Sí? Vamos a distinguir 3 tipos de estándares. Vamos a hablar de estándares tempranos, ¿sí? Estándares a tiempo y estándares tardíos. Vamos a hacer la distinción, porque está bueno que ustedes puedan clasificar después. Si agarran un estándar, puedan darse cuenta si es un estándar temprano, un estándar a tiempo o un estándar tardío. ¿A qué le llamamos estándar temprano? Un estándar temprano es un estándar que se desarrolla demasiado rápido. ¿Sí? Sale inmaduro, vamos a decir. Sale inmaduro porque todavía no se conoce bien la potencialidad de la tecnología que está tratando de estandarizar. Entonces, si se desarrolla demasiado rápido y sale inmaduro, ¿qué ocurre? Como hay muchas cosas que no puede contemplar, ¿sí? O porque aparecen nuevas potencialidades en la tecnología, ¿sí? Que no se pueden contemplar y que no han sabido ser contempladas a tiempo en los estándares, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es como si no hubiera estándar. Las compañías se adelantan, ¿sí? Entonces, una empresa tiene que desarrollar algo, ¿está bien? No hay estándar, lo desarrolla como se le antoja, como le conviene, como lo ve en el momento. Y el objetivo de la empresa no es, ¿sí?, que sea bueno a largo plazo. La empresa tiene como objetivo salir primero, porque el que sale primero golpea más fuerte y se queda con el mercado, ¿sí? Eso se sabe. Las empresas lo saben y por eso pelean muchísimo por salir antes. ¿Está bien? Entonces, muchas veces en ese esfuerzo por salir antes, hacen cosas que técnicamente no tienen buena calidad, ¿tá? Pero llegan antes y obtienen el beneficio igual. Pero complican muchísimo la vida a la gente y a la comunidad, porque después esas cosas técnicamente mal hechas se caen encima de todos, ¿sí? Se rompen, funcionan mal, son inestables. Profe, Sí. una consulta. ¿Puede ser lo de las direcciones IP, lo que hemos visto en arquitectura, o no? ¿Qué pasó con las direcciones? Bueno, con las direcciones IP pasó otra cosa más interesante, que es que nadie se la veía venir. O sea, era una prueba de concepto, se desarrolló como una prueba de concepto y después, de repente, todo el mundo estaba usando la prueba de concepto, ¿sí? Ahí lo que hay que aprender es, aunque sea una prueba de concepto, desarrollarla con mucho cuidado. ¿Está bien? Que bueno, que es otra cosa que es verdad. Sí, tiene que ver, está relacionado. ¿Está bien? O sea, IP se hizo como una prueba de concepto. Se dijo, bueno, pongámosle 32 bits que para la prueba nos alcanza y nos sobra. Nadie pensó cuando lo hicieron que iba a tener un alcance mundial. Si no, no se entiende por qué no le pusieron más bits. ¿Está bien? Fíjense que hasta las direcciones MAC tienen 48 bits. ¿Está bien? O sea, las direcciones MAC tienen más que las IP. ¿Por qué es eso? Si uno se lo ve de afuera, dice, esto no tiene sentido, es hasta tonto.
uno tiene que entender el marco histórico. ¿Qué pasó con el IP? El IP se hizo como una prueba de concepto. ¿Ah? Por eso salió con 32 bits. Y ahora, qué difícil que es arreglarlo. ¿Ah? Tuvimos 20 años para arreglarlo. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, Profe, sí. un estándar temprano podría ser ASCII para la representación de caracteres. ¿No Bueno, lo habíamos visto como algo así? sí, ¿qué pasó con ASCII? Bien, muy bueno eso. ¿Sí? ASCII salió, ¿sí?, para estandarizar algo y no cubrió, digamos, otro aspecto, ¿sí? O sea, no cubrió todo, ¿sí? O sea, ASCII cubre bien lo que tiene que cubrir, ¿sí? Pero ya en el nombre lo dice, o sea, cuando hablamos de representación de caracteres, ¿sí? La primera, la A es de American, ¿sí? Y la A de ASCII es American Standard Code for Information Interchange, ¿sí? O código estándar americano para intercambio de información. Que recuerden que cuando un yankee dice América, está diciendo Norteamérica, o más específicamente Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el estándar dice que es para Estados Unidos y en particular está implicando que es para el idioma inglés, ¿sí? Entonces, el tema es el alcance de ese estándar. El estándar incluía nada más que los caracteres de la máquina de escribir inglesa, ¿sí? Ahora, ese estándar fue utilizado para digamos, un montón de otros países donde los símbolos que se necesitaban no estaban, y entonces se produjo el fenómeno de la ausencia de estándar para las demás cosas, ¿sí? O sea, el estándar temprano tiene ese problema, ¿sí? Cubre solo una parte y deja mucho espacio sin estandarizar. Donde aparecen las mismas consecuencias de un estándar tardío, ¿sí? ¿Está bien? Un estándar tardío. El ISO 8859, ¿sí? Es un estándar tardío, ¿sí? Para cuando salió ya era tarde, ¿está bien? O sea, el que fue a cubrir lo que ASCII dejó sin cubrir, ¿está bien? ¿Sí? Se puede decir que es un estándar temprano en el sentido de que no cubrió todo lo que tenía que cubrir. Pero tampoco era la intención del estándar cubrir todo eso, ojo. ¿Está bien? O sea, en retrospectiva es un estándar temprano, ¿está bien? Porque no cubrió lo que tenía que cubrir. Entonces, todo el espacio, ¿sí?, que no cubrió el ASCII lo fueron a cubrir cada empresa por su lado y salieron millones de codificaciones, ¿está bien? Para cuando salió el ISO 8859, ya era un estándar tardío. ¿Tá? ¿Qué es un estándar tardío? Un estándar tardío son estándares que llegan tarde. Que cuando llegan, ya existen un montón de implementaciones de facto, ¿sí? O sea, hechas por empresas que las sacaron y las pusieron ahí, ¿sí? Ya existen un montón de implementaciones de facto que son utilizadas masivamente y más conocidas. El estándar. Acá siempre cuento el caso del Betamax, ¿sí? En los 80, 90, cuando estaban muy en auge los videocassettes, ¿sí? El estándar Betamax salió como una forma de decir, bueno, esta es la forma correcta de hacer un cassette de video, ¿sí? Tenía un montón de características técnicas que lo hacían muy superior al ya masivamente utilizado VHS, ¿sí? Entonces salió el Betamax, pero muy pocos lo usaron. Casi nadie usaba Betamax, todo el mundo usaba VHS, ¿sí? Porque el VHS ya estaba totalmente propagado en el momento en que, salió el Betamax, sí que llegó tarde, ¿sí? Por eso es que lo ideal es el estándar que sale a tiempo, ¿sí? El estándar que sale a tiempo, ¿sí?, cubre bien la tecnología,
es consciente de lo que todavía no se conoce y se deja reservado. ¿Cuántos estándares hay que dejan espacios o codificaciones reservadas para uso futuro? ¿Sí? Eso tiene que ver con que estamos conscientes de que todavía no está explorada toda la potencialidad, entonces vamos a dejar un espacio abierto para uso futuro. ¿Está bien? Bueno, eso es un estándar maduro, ¿sí? Cubre bien la tecnología, es consciente de que todavía no se de lo que todavía no se conoce y lo deja reservado. ¿Está bien? Y sale antes del uso masivo o de la aplicación masiva de la tecnología que estandariza. Le gana a las empresas. ¿Sí? Sale antes que las empresas, con lo cual después a las empresas les conviene plegarse al estándar. ¿Sí? Hoy por lo menos la mayoría tiene conciencia de eso y se plegan a los estándares. ¿Ah? Por ejemplo, fíjense que en la primera década de este siglo, ¿sí? Estaba inundada la Internet de sitios que decían que funcionaban solamente con Internet Explorer, ¿sí? O solamente con, normalmente el más conocido era Internet Explorer. Este sitio es para ser visto con Internet Explorer. Y eso venía de que en particular Microsoft había desarrollado un montón de tecnologías, ¿sí? Que, digamos, para funcionar, se implementaban en servidor, pero para funcionar utilizaban un montón de extensiones de cliente que estaban implementadas en Explorer, en Internet Explorer, pero que no eran estándares. Entonces, los demás navegadores no las implementaban. Entonces, esos sitios no funcionaban si no era en Internet Explorer. ¿Está bien? Estuvo muy de moda eso en la primera década de este siglo, ¿sí? Después fue desapareciendo porque es totalmente contraproducente. ¿Sí? Hoy se sabe, hoy se aflojó mucho con eso porque la gente es consciente de que no conviene hacer eso. O sea, no me conviene utilizar una tecnología que me encierra en una marca específica o en un lugar específico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? La presencia de estándar es muy importante. ¿Ya? Cuando el estándar no llega a tiempo pasa eso. Y pasa en todos lados. Un ejemplo de eso puede ser Flash también. La tecnología Flash salió porque JavaScript no maduró a tiempo. ¿Sí? JavaScript, que estaba destinado a ser el estándar desde el principio, ¿sí? desde que Netscape lo empezó a implementar, ¿sí? Al JavaScript. Ustedes saben que no tiene nada que ver con Java, ¿no? Fue una loca idea de un tipo de marketing de Netscape de ponerle JavaScript porque estaba de moda Java, ¿sí? Y hoy creó una confusión terrible. Mucha gente que piensa que es lo mismo, o que se parecen o que están relacionados y no se parecen en nada Java con JavaScript. ¿Ah? Pero bueno, independientemente de eso, el estándar llegó tardísimo, ¿sí? Entonces, como llegó tarde, ¿quién lo reemplazó? Lo reemplazó Flash, ¿sí? El Flash, el plugin ese de Flash que hay que instalar para que un montón de sitios funcionen, ¿está bien? Y eso es privativo y tiene un montón de problemas de seguridad, ¿está? Bueno, ahí un poquito donde se ve, en esos ejemplos se puede ver claramente el tema de los estándares, ¿está bien? El tema de dónde fallamos con los estándares. Entonces, está bueno ver estándares que han salido a tiempo, estándares que en comunicación de datos, que en general es una disciplina donde si no hay estándares no podemos directamente hacer nada, ¿sí? A menos que queramos hablar con nuestro propio ombligo nomás, necesitamos plegarnos a algún estándar, si no, no nos comunicamos con nadie. Entonces, acá es muy importante, toma mucha preponderancia el tema de que los estándares estén bien elegidos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos, no? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Aprovechen. Buen momento ahora. Yo no, profe, gracias. ¿Alguno más? No, profe, ninguna duda. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar, nos queda media hora, sí, y vamos a aprovecharla, ¿sí? Vamos a comenzar con la clasificación de infraestructuras,
¿Sí? Infraestructuras. Esta clasificación, tómenla, ya se los dije antes y se los vuelvo a decir ahora, no son absolutas, no son verdades absolutas escritas en piedra, son simplemente técnicas de análisis. ¿Está bien? Tengan presente eso, porque las van a encontrar en los libros, a veces las encuentran igual, a veces las encuentran distintas, a veces le agregan cosas, le sacan cosas. El objetivo igual se cumple, que es dividir la cosa en pedazos para poderla entender. ¿Sí? Cuando clasificamos por distintos ejes, y eso nos permite a nosotros cruzar, digamos, o triangular una infraestructura para decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de infraestructura es? Inmediatamente después de que entendimos de qué tipo es, podemos entender cuáles son las ventajas o las desventajas que tiene y en dónde se aplica mejor que en dónde. Es para eso. ¿Sí me siguen, no es cierto? Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, la primera que vamos a hacer, la primera clasificación es por alcance. ¿Y qué es el alcance? El alcance es el tamaño, es el radio de cobertura. ¿Sí? Y es una que se utiliza mucho y nosotros vamos a usar también porque se utiliza mucho. ¿Sí? Las más chiquitas se llaman PAN o PAN, ¿sí? O Personal Area Network o red de alcance personal. ¿Sí? Unos pocos metros. ¿Sí? Por ejemplo, Bluetooth. El Bluetooth tiene, no sé si se escribe con una E o no, no me acuerdo. Ahora me fijo. No me acuerdo si se escribe con una E o sin la E. A ver. Esas dudas que me agarran a mí a veces, de viejo que soy nomás. Sí, así se escribe como lo escribí ahí, está bien. Ah, está, perfecto. El Bluetooth, todos lo conocen el Bluetooth, ¿sí? El teléfono tiene Bluetooth, el coche tiene Bluetooth, la computadora puede tener Bluetooth, ¿sí? Y es una red de muy poquitos metros de alcance, no más de 4 o 5 metros, ¿sí? Que se puede utilizar para conectar unos auriculares, para conectar un parlantito, para conectar un teclado, un mouse, ¿sí? A la computadora. O incluso también puede utilizarse para transferir archivos, para compartir cosas. Todos conocen Bluetooth, ¿no? Sí. Si alguno no lo conoce, buen momento ahora para decirme. Yo sí. ¿Conocen? Bien, perfecto. El que sigue es más conocido, LAN o Local Area Network. ¿Han escuchado hablar de la LAN? ¿Sí? Red de área local o red de alcance local. Cientos de metros. Es un ejemplo, ¿eh? Más o menos para que se hagan una idea, ¿sí? ¿Qué alcance tiene una LAN? Y bueno, unos cientos de metros. Hablamos de, no sé, Te faltó una E en ejemplo. Sí, ¿no? Gracias por avisarme. Ahí está. Unos cientos de metros. Por ejemplo, el Ethernet. ¿Sí? Bien, la red, vamos a poner mejor que Ethernet, vamos a hablar de la red del hogar, ¿sí? O la red de la empresa. ¿Sí? Vamos a hablar de, no sé, del Wi-Fi de tu casa, que tiene, que tendrá 100 metros de alcance como mucho, ¿sí? Si los tiene.
Bueno, la LAN es típicamente, muchas veces se habla de LAN o se habla de intranet. El concepto de intranet lo vamos a ver después, ¿sí? Pero pensemos, por ahora enfoquémonos en que el LAN es eso, es hasta unos cientos de metros, ¿sí? ¿Está bien? No más que eso. Si no, ya pasamos a... ¿sí? La que se llama Metropolitan. ¿Sí? Red metropolitana. ¿Sí? Cubre una ciudad. ¿Sí? Típicamente las instalaciones WAN son las que se usan, las instalaciones MAN son las que se utilizan para distribuir una conexión a Internet dentro de una ciudad, por ejemplo. ¿Sí? La red de ADSL de los proveedores suele ser de alcance MAN. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Red de alto. Está, bueno, en castellano, ¿cómo sería la traducción de wide? Sería red de largo alcance. Ancho, la palabra wide quiere decir ancho en inglés, pero no queda bien, ¿sí? Queda mejor largo. La red de largo alcance, ¿sí? Cubre enlaces entre ciudades, países. ¿Sí? Los enlaces entre ciudades y países están cubiertos por el WAN, ¿sí? Y después hay otro que se llama de alcance global, ¿sí? Que bueno, muchos le llaman WAN igual que al otro, pero algunos lo distinguen, ¿sí? ¿Sí? Que es red de alcance global. Más conocida es Internet, ¿sí? Cubre todo el planeta. Más conocido Internet, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Se entiende, no? La clasificación, o sea, una de las cosas que tenemos que mirar cuando miramos una tecnología es, bueno, a ver, ¿y qué alcance tiene esta tecnología? O sea, ¿para qué está pensada? ¿Para unir dos equipos que están a unos pocos centímetros uno del otro? ¿Sí? ¿O está pensado para unir cosas que están relativamente cercanas? ¿O está pensada para cubrir el planeta entero? ¿Sí? Es una de las primeras cosas que tenemos que mirar, el alcance. Cuando analicemos una tecnología cualquiera, tenemos que ver, bueno, ¿y esta tecnología para qué alcance está hecha? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Bien, vamos a hablar de la clasificación por naturaleza de la comunicación. Por forma, o mejor que por forma de comunicación. Vamos a hacer... ¿Saben qué? Cardinalidad. Esa es la palabra justa, cardinalidad de la comunicación. ¿Sí? Vamos a distinguir tres que son importantes. 1 a 1. En inglés, unicast. ¿Sí? La comunicación clásica donde hay un único emisor y un único receptor. ¿Está bien? Entonces, la comunicación, independientemente de la infraestructura, hay uno que emite y hay uno que recibe. Y el que recibe es uno solo. ¿Está bien? Este es el caso del 1 a 1. ¿Está? 1 a varios. ¿Sí? En inglés es multicast. Donde uno transmite y uno o más se suscriben
¿sí? Se suscriben a esa transmisión. O sea, no es una transmisión 1 a 1 donde, bueno, yo voy a hablar con, no sé, con Lucas, entonces me comunico con Lucas para hablar con Lucas, ¿está bien? O le transmito algo a Lucas. Sino que yo voy a transmitir y Lucas viene y dice, bueno, yo lo quiero escuchar, entonces me voy a suscribir para escucharlo, ¿está bien? Entonces, hay varios conectados, pero solamente me escuchan los que están suscriptos. Los que no están suscriptos, por más que estén conectados, no me reciben. ¿Está bien? Eso es multicast. ¿Sí? Y después está uno a todos. También llamado difusión. En inglés es broadcast. ¿Está bien? Entonces, la cardinalidad de la comunicación nos define, ¿sí?, cuántos receptores hay. ¿Sí? Si el receptor es uno solo, el emisor siempre es uno, ¿sí? Porque si emitieran dos a la vez, no habría buena comunicación, ¿sí? Habría que multiplexar de alguna forma. Así que pensemos que hay un solo emisor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos receptores hay? Si solamente puede haber un receptor, que es el destinatario de la comunicación, entonces hablamos de una comunicación unicast. Si puede haber muchos receptores que eligen voluntariamente suscribirse a la transmisión, entonces hablamos de una típica comunicación multicast o uno a varios, ¿sí? Y si yo transmito y todo el que esté en el canal me recibe, entonces hablamos de una difusión, un broadcast, uno a todos sería, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no, la distinción? Sí. Hay tecnologías que solamente tienen soporte para unicast. Hay tecnologías que solamente tienen soporte para broadcast. Hay tecnologías que permiten varias cardinalidades distintas. Bueno, está bueno saber cuál es cuál. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Por medio físico. ¿Qué fenómeno físico utilizamos para comunicarnos? ¿Sí? ¿Está bien? Y esto es importante. Puede ser un conductor. ¿Sí? Típicamente son conductores. ¿Sí? O señales radiales. Esta es la gran división. Dentro de conductores van a encontrar cables de distintos tipos. ¿Sí? Simple. Trenzado. Coaxial. Etc. ¿Ah? Cables ópticos. ¿Sí? Típicamente fibras ópticas. ¿Ah? Señales radiales. ¿Sí? Enlace de microondas. Enlace satelital. Enlace omnidireccional. Son ejemplos. ¿Sí? Wi-Fi o Bluetooth son enlaces omnidireccionales, o sea, el punto de acceso es omnidireccional, transmite para todos lados, transmite a la redonda, digamos. ¿Sí? Lo mismo que una, no sé, una red celular. La red celular funciona también son enlaces omnidireccionales, pero bueno, están organizados en células, por eso se llaman así, ¿está bien? La red que une los teléfonos móviles se llama red celular y por eso en Argentina a los móviles les llamamos celulares, ¿sí? Aunque no necesariamente todos los móviles son celulares,
¿está bien? No todos se conectan a redes celulares, la gran mayoría sí, ¿está bien? Sabían eso, ¿no? En otros países no se habla de teléfono celular, se habla de teléfono móvil, ¿sí? Que es más general. Por ejemplo, un teléfono satelital es un teléfono móvil, pero no es celular, ¿sí? Estos teléfonos se llaman celulares porque se conectan a una red celular. Ya vamos a hablar de la red celular más adelante, ¿sí? Bien, muy bien. Esta otra ya la habíamos visto en intro, pero la vamos a volver a repasar. La infraestructura puede tener un sentido, ¿sí? Simple, ¿sí? Que en inglés se dice simplex. ¿Ah? Bidireccional, ¿sí? Sería bidireccional simple, que en inglés se pone half duplex, que es cuando el canal es uno solo, ¿está bien? Y todos pueden transmitir, o sea, en ese canal, pero por turnos, ¿está bien? Y bidireccional doble, o full duplex. El full duplex en realidad son dos simplex, uno para cada lado, ¿está bien? En ese caso se puede transmitir los dos a la vez, ¿sí? Obviamente se aprovecha mejor la conexión, ¿está? ¿Se acuerdan? ¿No? Esto lo habíamos visto en intro, creo. Sí. La tecnología hay que ver si soporta simplex, o sea, por ejemplo, típicamente las fibras ópticas son simplex, ¿sí? Aunque ahora hay tecnologías nuevas que usan distintas frecuencias y pueden transmitir full duplex, ¿sí? Típicamente una fibra óptica es simplex, o sea, hay un emisor de un lado y hay un receptor del otro lado y la información viaja en un solo sentido. Y para poder armar, digamos, la vuelta completa hay que poner dos fibras ópticas, o sea, hay que hacer un full duplex poniendo dos fibras ópticas, una para un lado, otra para el otro, una para emitir y otra para recibir, ¿está bien? O es eso, o se arma un anillo de simplex, ¿sí? Donde tenemos varios vecinos conectados entre ellos, pero la información viaja en un solo sentido, ¿sí? De vecino a vecino, con lo cual tiene que dar toda la vuelta. Si yo quiero hablarle a un vecino que lo tengo más atrás, tengo que hablar hacia adelante y tiene que dar toda la vuelta al anillo de la información para llegarle. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Muy bien. Técnica de sincronización. Esta es otra importante. Pero como los tengo hoy a nivel de byte, que también se llama síncrona. O a nivel de paquete. Es síncrona. ¿Ah? Muy bien, esto merece una explicación un poquito más detallada, ¿sí? La técnica. Página nueva, necesito una página nueva después. Ahí está. Bien. Esto merece una explicación un poquito más detallada, el tema de la sincronización. ¿Está bien? Fíjense ustedes, si yo quiero transmitir una señal digital a través de un canal, vamos a pensar en el canal más simple que se nos puede ocurrir, que es un cable, ¿sí? En el cual vamos a mandar un 1 con un nivel de tensión y un 0 con otro nivel de tensión diferente. Normalmente el 0 sin tensión y el 1 es con tensión. Por ejemplo, vamos a decir 5 volt es un 1 y 0 volt es un 0. ¿Está bien? Entonces, el emisor va a partir de
una seguidilla de bits, va poniendo 5 volt cuando toca un 1, pone 0 volt cuando toca un 0. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces así se transmite la señal digital, subiendo y bajando la tensión en función de si el dato es 1 o si es 0. ¿Me siguen? Sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuál es el problema con esto? El problema que tiene esto es que el emisor y el receptor tienen que estar de acuerdo en cuánto dura un bit, ¿sí? Porque si yo decido transmitir un bit poniendo un 1, poniendo la señal de 5 volt durante 1 milisegundo, el receptor tiene que saber que tiene 1 milisegundo para leer ese bit y que en el siguiente milisegundo va a leer otro bit distinto. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Básicamente quiere decir que los relojes del emisor y del receptor tienen que estar sincronizados para poder ir leyendo los bits en orden. O sea, no solamente tienen que estar de acuerdo en la frecuencia, sino que también tienen que estar de acuerdo en qué momento empezar. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que se llama la fase. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien, profe. Imagínense ustedes que yo les voy a transmitir una señal. Entonces, voy a prender y apagar una linterna, ¿sí? Y ustedes están del otro lado y están viendo la linterna. Entonces, la linterna prendida quiere decir 1 y la linterna apagada quiere decir 0. ¿Está bien? Perfecto, eso sí. Ahora, yo prendo la linterna durante 1 segundo. ¿Cuántos unos le transmití? ¿Un 1, 2 1, 3 1, 4 1? ¿Ah? ¿Se entiende? Ustedes no pueden saber eso. Yo dejé la linterna prendida durante 1 segundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que les transmití un 1? ¿Que les transmití 2 1? ¿Que les transmití 3 1? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, nos ponemos de acuerdo diciendo, bueno, cada uno va a durar medio segundo. Entonces, si yo enciendo la linterna durante medio segundo, eso es un 1. Si yo mantengo la linterna encendida durante 1 segundo, son 2 unos. Si yo mantengo la linterna encendida durante 1 segundo y medio, son 3 unos. Y lo mismo si la linterna está apagada. Si la linterna está apagada durante medio segundo, es un 0. Si está apagada durante 1 segundo, son 2 ceros. Y así sucesivamente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces nos pusimos de acuerdo. No solamente en si la luz encendida es un 1 y la luz apagada es un 0, sino que además también en la velocidad nos pusimos de acuerdo. ¿Ah? Ahora, el otro problema es este. Los relojes no son perfectos. Y por más que nosotros nos pongamos de acuerdo en el momento en que vamos a comenzar, ¿sí? No podemos confiarnos en que los relojes no se van a desincronizar. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer es cada tanto tiempo mandar una señal que sirva para sincronizar. ¿Sí? Eso en todos los protocolos de comunicación de nivel 1. Cada tanto tiempo hay una señal que se utiliza para sincronizar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cada cuánto emitimos esa señal de sincronización? ¿Ah? Y la respuesta es, depende de la calidad de los relojes que usemos. Si usamos relojes de buena calidad, que van a mantenerse sincronizados más tiempo, o sea que son más precisos y por lo tanto se mantienen sincronizados más tiempo, nosotros podemos emitir las señales de sincronización cada más tiempo. ¿Está bien? O sea, a periodos mayores. Sin embargo, si los relojes no son de tan buena calidad, entonces no nos queda otra que transmitir las señales, ¿sí? Muy seguido, o sea, muy rápidamente tenemos que ir mandando señales para mantener la sincronía de los relojes. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes. Hay protocolos que utilizan una señal de parada cada byte. O sea, transmiten 8 bits y después una señal de parada, que es lo que le avisa al reloj que, bueno, terminó un byte y que después eventualmente va a empezar otro. ¿Ah? Hay protocolos que tienen señal de arranque y señal de parada. O sea, tienen una señal que indica, bueno, voy a empezar a transmitir y después empiezan a transmitir. ¿Está bien? Cada bit, cada byte. Hay protocolos incluso que en cada bit mandan sincronía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, en vez de modelar la señal como 1, el 1 como 5 volt y el 0 como 0 volt,
dicen no, el 1 lo voy a modelar como un paso de 0 a 5, ¿sí? Y el 0 lo voy a modelar como un paso de 5 a 0, ¿sí? Entonces, por cada bit hay un cambio, ¿tá? Por cada bit hay un cambio de señal. Esa modulación que se llama, esa codificación que se llama Manchester, ¿sí? Que es un clásico, es autosincrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada bit tiene un cambio, entonces es imposible que se saltee un bit. ¿Está bien? Está muy buena, pero es muy costosa, porque el cambio justamente es lo que consume tiempo, ¿sí? Y lo que consume lo que se llama ancho de banda. Entonces, una comunicación, codificación Manchester, necesita el doble de ancho de banda que otra comunicación más clásica. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, que es muy costosa la codificación Manchester, ¿sí? Y se utiliza solamente cuando los relojes que tenemos son de tan mala calidad que no pueden mantener la sincronía. Antiguamente era difícil hacer un reloj bueno. Entonces era común utilizar codificaciones asíncronas, ¿sí? Hoy en día los relojes son buenos, con lo cual la mayoría de las tecnologías utilizan una codificación síncrona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que básicamente transmiten un tren de bits al iniciar la comunicación, que pueden tener, no sé, 7, 8 bits, ¿sí? Que son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 a propósito para que los relojes se pongan en sincronía. Y una vez que están los relojes en sincronía, después se transmite un paquete entero que puede tener 1000 bytes sin volver a sincronizar. Porque los relojes igual no se van a salir de sincronía porque son de buena calidad. ¿Se entiende, no? Ethernet, por ejemplo, utiliza esa técnica. Ethernet es síncrono, ¿sí? Entonces, después de transmitir un pequeño preámbulo donde se sincronizan los relojes de la máquina que emite y la que recibe, va toda la información junta de un paquete entero que puede tener hasta 1500 bytes sin necesidad de volver a sincronizar. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, nos quedan un par de ejes más que los vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Así que por ahora ya tienen cosas para leer. Claudia seguramente les va a poner el primer práctico, ¿sí? Así que, y en el primer práctico creo que hay un ejercicio donde les piden de varias tecnologías que clasifiquen según estos ejes. Así que si quieren ir empezando a leer el práctico, y se hacen un favor enorme, porque para cuando arranquemos la práctica la semana que viene van a tener dudas, ¿sí? Claudia, estás en línea, ¿no? Sí. Sí, Hugo, estoy acá. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estaba escuchando la clase y sí, en este momento estaba subiendo el práctico 1 a Moodle, así ya lo van viendo. Perfecto. Y si quieren para el ejercicio 1 pueden ir viendo, buscando y así cotejamos la información que vayan encontrando de los distintos elementos que menciona ahí. Excelente, me parece bárbaro. Les recomiendo que hagan eso que dijo Claudia, ¿sí? O sea, empiecen a leerlo y empiecen a buscar las tecnologías que dice ahí y empiecen a clasificar según los ejes que ya vimos. Faltan algunos más todavía que los vamos a ver la clase que viene, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Entonces, nosotros mañana no nos veríamos, nos encontraríamos el jueves que viene a las 10. Perfecto. Bueno, siempre estamos en contacto. Ya vi que se habían inscrito todos en la plataforma, así que vamos encaminados. Sí, y ahora están todos presentes, ¿no? Porque hoy me faltaba uno cuando arrancamos. ¿Quién faltaba? Ezequiel. No, yo vi a todos. A ver, sí, están todos. Ezequiel creo que fue el que entró último. Sí. Ezequiel, ¿nos seguiste bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, igual yo les voy a poner la clase grabada ahora, hoy o mañana, lo sumo, ya se la subo la clase grabada, ¿eh? Bueno, chicos, por hoy a tiempo estamos terminando la clase. ¿Alguno tiene alguna consulta o alguna duda más? Sí, una consulta a Claudia. Claudia, ¿podemos seguir con el mismo grupo de WhatsApp que el de arquitectura para hacerte consultas? Sí, ya le vi que le cambiaste el nombre. Así Sí, que, me adelanté. Comunicación de datos, así que sí, perfecto, seguimos igual. Yo Okay, bueno. hice ese medio porque sé seguro que lo ven para que los dos que no se habían anotado se inscribieran y sí, seguimos. Ya si Buenísimo. voy a tener mejor conectividad. En estos días ya me está llegando la antena amplificadora, así que creo que
voy a tener mejor conectividad y les voy a poder responder antes. Buenísimo. Claudia, si podés agregarme en el grupo ese, así voy viendo lo que hacen, ¿sí? No soy el administrador, así que te agregue, bueno, sí, que te agregue el administrador. Listo, yo me encargo, no te preocupes. Bueno, dale. Perfecto. Y porque me gusta ver qué es lo que hacen, ¿sí? Así si veo que hay alguna duda o algo, puedo reforzar en la clase. ¿Está bien? Bien, bárbaro. Buenísimo. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, así, de la misma forma. Dios mediante. Dale, profe, nos vemos. Muchas Bien. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el miércoles entonces. Hasta la próxima clase. Muchas gracias por todo.